Y sí, para seguir analizando no solamente el sexto y último informe de gobierno del presidente López Obrador, sino toda esta administración, me acompaña aquí en el foro Luis Estrada, justamente director general de SPIN. ¿Cómo estás, mi querido Luis? ¿Qué tal, Adela? ¿Cómo te va? Nos abandonamos un rato. Es Sí. que se nos atravesó una campaña. De y una casi 6 años, pero bueno, sí. No, ¿cómo crees? La campaña no, ¿verdad? Sí, de campaña muchos años, pero tú y yo sí nos hemos Sí. visto, no, nada más un poco. Pero bueno, qué bueno que ya estamos aquí. Sí. Gracias por invitarme. Oye, pues se trata de otro México, ¿no? El que retrata a López Obrador. Tú llevaste como marcaje de lo que decía el presidente López Obrador. Sí, de lo que decía, números, de lo que hacía en las conferencias, de quienes iban, de este ejercicio que parecía que era algo novedoso. Sí es algo único, nadie nunca lo ha hecho, nadie lo ha repetido y eso es algo importante porque quien será la única persona en la historia después de López Obrador de hacer conferencias diarias va a ser Claudia Sheinbaum y ahorita platicaremos un poco de cuál ha sido la decisión de SPIN respecto de seguir o no las conferencias de Sheinbaum. Pero en todo caso, el presidente López Obrador utilizó esta herramienta como pues no solo un espacio de propaganda, no de información, no de transparencia, no de rendición de cuentas. Sino de descalificación. Sino de descalificación, ataque y sobre todo, muy importante ya al final, los últimos 2 años, quizá un poco más, como el único evento de sus actividades de gobierno. Realmente ¿No había más? Un presidente que, según la agenda de la presidencia de la República, el único evento público que tenía el presidente eran las conferencias de prensa. Entonces, pues me imagino al presidente poniéndose su traje para la conferencia, no sé si se bañaba o no, y pues ya dar 2 horas. A veces se ve que sí y a veces se ve que... Exacto. Y después pues ya una pijamita de franela y a ver el béis, ¿no? Yo creo, o un presidente home office que ya no viajaba, que dejó de tomar los aviones comerciales, que dejó de hacer giras para dejarlas solamente los fines de semana. A lo mejor era una cuestión de salud. Que nunca supimos bien qué exactamente qué tiene. Él prometió que iba a dar sus análisis de salud y nunca los entregó. Se tuvieron que filtrar para que más o menos la gente supiera. Pero en todo caso es este espacio que el presidente escogió para gobernar y para comunicar. Y ya, pues, las cifras que nosotros hemos recopilado, las características, los invitados, la duración, quienes preguntan, dónde se sientan, en fin, todo el análisis de este ejercicio, pues demuestra que no era una conferencia de prensa. ¿Qué quiero decir con esto? Las conferencias de prensa diarias no ponen agenda. Por definición, casi matan su propio tema. Su propio tema, claro. Las conferencias de prensa son para poner un tema, para establecer, para controlar la agenda. No ponen agenda, no la controlan. Las conferencias de prensa diarias no resuelven crisis, sirven para otra cosa. En el caso del presidente López Obrador, generaban nuevas crisis. No controlaban la narrativa, en realidad pues se complicaba con nuevas versiones. Ahora estamos viendo el tema de Sinaloa. Del Mayo Zambada. No hay una versión oficial. ¿Cuántas conferencias van? Y no hay una versión oficial. Mes, ¿no? ¿No? Sí, claro. Cuando fue el caso de Ovidio, ¿te acuerdas que lo iban a agarrar y luego ya no y así? Hubo 6 versiones oficiales del propio gobierno diferentes, con diferentes voceros, en fin. No son oportunas, casi se tiene que esperar la gente, los medios, todos a la siguiente conferencia a que el presidente hable y entonces ya se pueda conocer. En fin, no es un ejercicio de información, es un ejercicio de propaganda pura y dura. Ahora, ¿qué te animó a hacer esto? ¿Qué animó a SPIN a llevar este marcaje de lo que decía el presidente? Mira, es importante Porque siempre... no fue un ejercicio ocioso, además destinaste recursos, sí, claro. Gente, etcétera, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay siempre una obligación, por lo menos profesional de mi parte, de mi equipo, de quienes me enseñaron, me dieron clase, no puedes hablar, o en mi caso yo no puedo hablar si no tengo evidencia para sustentar lo que digo. Afirmaciones, cuando iba a mis revisiones de la tesis del doctorado me tachaban hojas completas porque no estaba sustentando lo que quería decir. Y aquí la mejor forma de sustentar lo que nosotros podríamos analizar o no del presidente eran sus propias palabras. Y desde el inicio sonaba raro lo que quería el presidente hacer, cómo hacerlo y sobre todo no contestar
las preguntas. Desde el inicio, las primeras conferencias, vimos que el presidente le dio la vuelta a las cosas y, sobre todo, si alguien quiere ver las conferencias del inicio del presidente a comparación de las de ahorita, pues la verdad es que va a haber muchas similitudes. El presidente ajustó, alargando algunas cosas, metiendo secciones, maquillando, pero la esencia es una conferencia de prensa que no contesta preguntas, una conferencia de prensa que no da la palabra a periodistas de medios serios, con audiencia, una conferencia de prensa que el presidente se toma en promedio más de 15 minutos en contestar una pregunta. Y no la contesta. Y no la contesta. Por eso yo decía, no es un diálogo circular y abierto. Fíjate, los presidentes de la OCDE, los países, el grupo de países a los que México pertenece, en sus conferencias de prensa duran las respuestas aproximadamente 30 segundos. Las del presidente López Obrador duran 15 minutos en promedio y no contesta. Nosotros contamos una respuesta que dio de más de 45 minutos. ¿Te imaginas? Fue la más larga, yo creo. Y no contestó, además. Sí. Era como, pues no sé, escuchar un partido de fútbol en radio, 45 minutos, medio tiempo. La verdad es que es eterno. Y eso pues te da idea de que esto no es lo que dice el presidente que es. Y los informes, que es lo que vimos el domingo, sí, recuperan, llamémosle, los grandes éxitos de las conferencias, los ponen en bullets, sin orden, como vimos en el mensaje. Ni siquiera es cronológico, iba saltando de un tema a otro, ¿no? Nada. Nada más se los pusieron, se los pegaron, lo acomodaron ahí. Y luego lo que hace el presidente y lo que está haciendo la conferencia de ayer, la de hoy y la de los próximos días, supongo hasta que acabe su gobierno, es decir, yo ya lo dije en el informe, como si eso validara la información que no tiene sustento que menciona en las mañaneras. Decían una especie de lavado de información. Para eso sirven las conferencias, para lavar los datos y después decir, ya está, ya lo dije en el informe, entonces ya es válido. El presidente dijo que haría un informe trimestral. Empezó a hacerlo los primeros 100 días, en marzo-abril, luego en el aniversario de su triunfo en la elección, 1 de julio, el oficial, que es el 1 de septiembre, el inicio del periodo ordinario, y después el 1 de diciembre, aniversario del inicio de su gobierno. Entonces, 4 conferencias por año. No había hecho informe desde diciembre pasado. Supongo, argumentando algo de la elección, dizque para no intervenir, lo cual, pues, obviamente, claro. ¿no? Es una burla, pues. ¿No? Sí, claro. Entonces, de las 23 conferencias, perdón, de los 23 informes que el presidente debió haber dado, el del domingo fue el último y es el 19. O sea, quedó a deber 4 más. Ok, ahora. Hay muchas frases hechas del presidente. Puedes adivinar cómo va a acabar. Por supuesto. ¿no? La Por eso frase. las contamos. Sí. Exacto. Ajá. Hay muchos lugares comunes. Pero esto le ha servido, y le ha servido mucho, porque es muy efectista. Estas frases han sido muy efectistas. Mira, por ejemplo, lo del sistema de salud de Dinamarca, y ahorita entramos a las implicaciones de eso. Parecería que el número de ocasiones que el presidente ha dicho eso ha sido, pues imagínate, van 1,418 conferencias con la de esta mañana. Okay. Pensaremos que lo ha dicho, pues, no sé, 500 veces, algo así. Lo ha dicho menos de 20 veces. No me digas, imagínate. Prácticamente nada. El impacto que tiene. Es tan ridículo y es tan increíble y es tan poco serio y es una burla y para otros puede ser un chiste, para otros puede ser algo molesto, en fin, cada quien lo puede interpretar. Pero eso genera que la gente hable de eso. Sí. Ahí es donde nosotros decimos, el presidente no es que ponga la agenda, porque no la pone. El presidente va atrás de los medios. El presidente tiene esta sección de quiénes quieren las mentiras para contrarrestar a los medios. Es decir, el presidente va detrás de lo que publican los medios, no adelante. Pero el presidente y nos baja la nota. Pero el presidente sí da de qué hablar. Y son dos cosas diferentes. Ahora, da de qué hablar porque es el presidente. Y cualquier presidente, claro, pues, tiene los medios, tiene la atención, tiene la orientación. Entonces, si el presidente dice esa cuestión, como ayer, por ejemplo, el presidente Maduro en Venezuela dijo que la Navidad empieza a partir del 1 de octubre, ¿no? Bueno, pues... Por decreto. Sí, pues no. Entonces, nosotros aquí nos reímos de eso. Nosotros nos podemos reír de lo que diga el presidente, pero también lo experimentamos, lo que diga el presidente López Obrador respecto al sistema de salud de Dinamarca, ¿no? Que te digo, no lo ha dicho tantas veces, pero es tan ridículo que genera
ese impacto. No sé si traigas fresco en la memoria cuál es la frase más repetida en estas más de 1000 conferencias matutinas. Mira, hay diferentes orientaciones. El pueblo sabe. La palabra más mencionada es pueblo. Pueblo. Por mucho. La menciona. Gracias. En promedio, pueblo la dice 10 veces por conferencia, aproximadamente. Y ahora, pues, obviamente es lo que le da el triunfo, lo que sustenta sus acciones. Y ahora con el tema de la reforma del Poder Judicial, es esta cuestión de generar un conflicto entre las élites y el pueblo. Y es la fórmula de los populistas. Las élites son, en este caso, pues, los partidos, los políticos tradicionales, los corruptos, neoliberales, ¿no? Los ricos. Los conservadores, que en alguna forma congrega a todos estos enemigos reales e imaginarios del presidente López Obrador. Ya. Pero pueblo es la más. Pueblo es la más mencionada. Palabra más mencionada. Sí, sin duda. Y de los personajes, por ejemplo, están los héroes del logo del gobierno del presidente López Obrador. Está Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. El que más menciona es, por supuesto, Benito Juárez, pero muy cerca Francisco I. Madero. Y a Francisco I. Madero lo trae a colación por el tema de que repitió y firmó cartas y todo, que no se iba a reelegir. No reelección. ¿No? Y entonces por eso lo utiliza. Ahora, ¿qué más detectaste, ¿no? Para no concentrarnos solamente en este, que fue el último informe, que pues otra vez fue más de lo mismo, ¿no? Mira, hay una parte del presidente López Obrador que proyecta. Es decir, en psicología la proyección es cuando acusas a otra persona o señalas a otra persona de una característica o un comportamiento cuando en realidad el que lo está llevando a cabo es uno mismo, ¿no? Que te estás proyectando. Entonces, el presidente López Obrador repite muchas veces que tonto es el que cree que el pueblo es tonto, ¿no? Y en esa parte de proyección que hace el presidente, por ejemplo, el domingo hizo una frase que me llamó la atención, que pasó relativamente desapercibida en los medios de comunicación, y fue que dijo que con lo que se ahorró del huachicol, de la corrupción por el huachicol, que pues él dice que ya se acabó, cuestión que no se puede probar, se construyó la refinería de Dos Bocas. Y en un momento el presidente había dicho que la refinería costaría $8,000 millones, algo así como 160,000 millones de pesos. Y entonces, después le criticaron que había costado el doble, 16,000 millones de dólares, 320,000 millones de pesos. Y entonces dice en el informe, bueno, con lo que nos ahorramos del huachicol, obtuvimos 324,000 millones de pesos, lo que costó la refinería de Dos Bocas. Él lo adapta. Justo. No, justo. ¿No? O diferentes menciones a lo largo del informe con cifras redondas. 1 millón de personas, 1,000 millones de pesos, 100 millones de beneficiarios, 1 billón de no sé qué. En fin, cifras redondeadas que la verdad, pues si todo está calculado como esto del huachicol, pues por mucho que te dé detalles, hubo 354,212 beneficiados de este programa. Pues no sabemos si eso es mucho, si eso es poco, si es realmente verídico ese dato, si podemos tener información concreta sobre eso, y sobre todo sabemos que no se puede, que cuando se ha buscado, pues esta información está reservada. Por eso no quieren el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, porque eso les genera evidenciarlos en ahora, todo esto. Ahora, de también, ¿no? Lo que se obtuvo de este programa de devolverle al pueblo lo robado. Es un poco lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Cómo compruebas? Lo del avión. ¿Qué se obtuvo? Lo del avión, ¿no? Que son ocurrencias y que después dice el presidente, bueno, esto se va a dedicar a esto o a esto. Y la verdad es que pues no sabemos, no se ve, no hay... Parte del problema del sistema de salud de Dinamarca es que ese sistema en México no tiene el mantenimiento que debiera tener, deja tú el de Dinamarca, el de México, que tenía antes. Y ese es un grave problema. Y la gente que lo experimente lo tiene que enfrentar todos los días, lo conoce perfectamente. Lo padece, no solamente lo experimenta. Ahora, entonces, ¿cómo te explicas los resultados? Mira,
el nivel de popularidad y de aceptación del presidente. Hay dos partes en términos de la aprobación primero y luego vamos al resultado electoral. En términos de la aprobación, la encuesta del Financiero que fue publicada ayer, por ejemplo, tiene un nivel de aprobación del presidente como el 65%. Este nivel, primero, en términos de margen de error de la encuesta, es prácticamente igual a lo que obtuvo Fox al final, el presidente Fox al final de su administración y lo que obtuvo el presidente Calderón al final de su administración. Peña entonces, no traía 20. Peña estaba en otro lugar y por eso estamos aquí. Pero prácticamente te diría que eso es relativamente igual. No es extraordinario, no es nada... Exacto, sí. No estamos hablando de 90%. Quienes lo tienen a más de 70%, pues son las encuestadoras que trabajaron con Claudia Sheinbaum en su gobierno, que estaban en la campaña. Eso es otro tema. Ya he platicado de la transparencia de esos encuestadores, ellos lo saben y seguro me están escuchando. Entonces, eso es otro tema. La aprobación no es extraordinaria, primer punto. Segundo punto, la propia encuesta del Financiero y otras han demostrado que la variable que más se asocia con la aprobación no son las conferencias, porque además eso no se puede probar. Y ahorita te diré de cuántas personas ven la conferencia. Son los programas sociales. Los programas sociales, recibir o que dé programas sociales o conocer a alguien que recibe programas sociales o estar en contacto, en fin, es la variable que más influye en la aprobación del presidente. Hace mucho sentido. Por supuesto. No, por supuesto. Ese era el objetivo. Hay familias que reciben 3 o 4 programas sociales. No, y el presidente apostó todo. Ahí sí, todo. Lo que tenía, lo que no tenía, lo que pudo recortar, lo que pudo vender, lo que todo para eso. Sí. Y ese es el resultado de la aprobación estable y eventualmente también del resultado electoral. Y tercero, la verdad es que no hay un estudio que demuestre una relación directa o causal entre ver las conferencias y la aprobación. No lo hay. Además de que... ha disminuido la audiencia muchísimo. Si hubiera una relación entre número de conferencias y aprobación, asumiendo que empezó en 90 y ahorita va en 60, pues la única relación que habría es a más conferencias, menos aprobación. Y la verdad es que nosotros que hemos visto desde Spin las vistas de las conferencias en Facebook, que es la red social de mayores seguidores del presidente, porque el gobierno nunca ha enseñado, dicen que lo ven millones, pero nunca han enseñado rating, nunca han enseñado shares, nada, ninguna estación de AM o FM la pasa completa todos los días, en fin. Vemos que menos del 2% de los seguidores del presidente, menos del 2% ven las conferencias. Ya. Y solo se necesitan 3 segundos para un video como viste en Facebook. Tienen que ir a trabajar, yo creo. Bueno, ¿no? o yo te diría, si vieran las conferencias, a lo mejor su aprobación caería más. Sí, sí. Entonces, esa parte yo no lo veo por ese lado. Obviamente hay otros factores. Creo que de los más importantes son los programas sociales. Y en términos del resultado electoral, así como hay muchos factores, yo creo que el presidente López Obrador no compite en el vacío, Claudia Sheinbaum no compitió en el vacío. Yo creo que la candidatura de Xóchitl Gálvez fue una mala candidatura, fue una mala candidata. Y mala campaña. Y una mala campaña que al momento de ver el resultado, pues ves que le gana 2-1 en un escenario de 2 bloques, pues quizá enfrentados uno contra el otro directamente. El presidente López Obrador creo que hizo la elección a que fuera sobre él y la campaña se orientó a Claudia Sheinbaum y no al presidente. Yo creo que debió orientarse más al presidente. Y la verdad es que se necesitan buenos candidatos. En 2018 no hubo buenos candidatos de la oposición. En 2024 no hubo buenos candidatos de la oposición. Y eso jala a que, pues, sumado a otros factores, haya sido este resultado. ¿Qué hace a un buen candidato? ¿Claudia fue una buena candidata? No, fue muy disciplinada, sí, muy ordenada, ¿no? Sí. Te diría que ninguna de las dos fue buena candidata porque los niveles de intención de voto en las encuestas previo a la nominación de ambas se mantuvieron prácticamente igual al momento de la votación. Es decir, ninguna de las dos aportó más. Quizá en una de esas Xóchitl Gálvez le quitó un poco a lo que traían los partidos en conjunto. Sí, sí, sí. Entonces, en un entorno de un personaje o de un ambiente populista en donde las promesas, se cumplan o no, son suficientemente, generan una expectativa muy alta. Esperanzadoras. Que no se pueden cumplir, porque esa es la idea de los populistas. Se generan expectativas, promesas que llegado el plazo
dicen, bueno, es que no se pudo por A, B y C, por eso les pedimos que nos den 4 años más, 5 años más, y ya sabes, se reeligen en Venezuela, en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en otros países. No se pudo por culpa de nuestros adversarios o porque recibimos un país, ¿no? Y aquí no hay reelección, pero sí hay bastón de mando y todo lo que se pueda simbólicamente hacer como si hubiera una transferencia directa. El presidente propio le dijo a Claudia Sheinbaum en el informe, ahí te encargo mis obras, que van a estar concluidas en diciembre. El presidente prometiendo ya en tiempo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Claro. Entonces, esa parte requiere, me parece, algo en la misma medida y con un nivel de, por una parte, seriedad, pero también se necesita ruido, se necesitan candidatas y candidatos ruidosos. A lo mejor no nos gusta la idea de pensar en Milei como presidente, o a lo mejor algunos sí, pero lo que quiero decir es un buen candidato. La elección. Así es. Ganó la elección. En su momento, Vicente Fox fue un buen candidato. Sí, Peña. En su momento, Peña fue un buen candidato, pero pues eso es lo que se necesita. Ahora, ya veremos después si son buenos o no gobernantes. El problema es que estos que tenemos ahora fueron malos candidatos, pero ganan porque los otros son peores y también son malos gobernantes. Ahora, tú incluso escribiste un libro, El Imperio de las Mentiras. De los otros datos. Perdón, El Imperio de los Otros Datos, que no necesariamente son mentiras. No. Ok, explica eso. Perdón. Mira, son todas las afirmaciones, obviamente tiene toda la información y la metodología del análisis que hicimos en las conferencias de prensa, quiénes van, dónde se sientan, el famoso gabinete paritario que acabamos de actualizar la cifra, 71% de los asistentes de gabinete son hombres, 29% son mujeres, entonces pues a lo mejor hay gabinete paritario, pero no van tan seguido a las conferencias, la duración de las conferencias, las frases más mencionadas y sobre todo en términos de cómo el presidente va de responder, hay 4 categorías que nosotros detectamos desde el inicio, que son, una son las promesas. Cuando el presidente le preguntaban algo o le preguntan algo y le dice, oye, presidente, ¿qué onda con esto? Ah, sí, eso en diciembre vamos a construir 100 hospitales. Bueno, pues vamos a tener que esperar a diciembre y a ver si es cierto que se construyeron. O esto de la salud de Dinamarca, o la carretera tal, o garantizar, que les encanta decir, vamos a garantizar. Pues vamos a garantizar, pero no has garantizado. Sí, claro. Entonces, promesas como si fueran promesas de campaña, todo el tiempo, todos para días, eso sirve, ¿no? Estar en campaña. Segundo, los compromisos, cuando le pedían al presidente, pero este documento o esto que sustenta lo que está diciendo, sí, te lo va a pasar la secretaria, a ver, pónganse de acuerdo ahí, pero ya no se sabe si sí le pasa ese documento, si existe ese documento, en fin. Entonces, promesas, compromisos. Tercero, las que más le gustan al presidente, que son las que no se pueden probar porque no existe una forma de probarlo objetivamente. Si el presidente dice, ya se acabó la corrupción y saca un pañuelo blanco, sí, ¿cómo? Bueno, pues el presidente dice que ya se acabó la corrupción, pero eso, pues, alguien va a decir eso no es cierto. Y sobre todo, genera un debate, que eso es lo más importante para él, que se hable de él. No que ponga la agenda, que se hable de él. Sus seguidores van a decir, por supuesto, ya se acabó la corrupción. Los otros van a decir, no, no se ha acabado la corrupción. Se van a empezar a pelear, pero pues el presidente los va a estar alimentando de estas frases. Mañana lo dijo, y dijo el monto de lo que se había ahorrado porque se acabó y combatieron la corrupción, por ejemplo, ¿no? O lo del huachicol, por ejemplo. Sí, o decir cualquier otra afirmación. Que no lo puedes probar ni como falso ni como verdadero. Mira, al presidente le encanta decir también, ya vivimos en un auténtico Estado de Derecho. Bueno, pues. Ya no es el Estado de Chueco. No, pues eso dirá el presidente, pero no, en fin, todas las acusaciones al Poder Judicial, de lo que dice de corrupción, pues no hay denuncias. O sea, si hubiera corrupción real o hubiera una acusación, pondría las denuncias y no las pone. Entonces, todas estas son, yo te diría, 2/3 partes de las afirmaciones que dice el presidente son así, que no se pueden probar. Y cuarto, las falsas, las que realmente son equivocaciones, ya sea con intención o sin intención. Hay datos que dan mal, ¿no? Hasta datos históricos. No, bueno, los históricos son clásicos, mayúsculos. Pero fíjate, una que le encanta al presidente es decir que su gobierno ya no es el principal violador de los derechos humanos. Por definición, el único que puede violar derechos humanos es el Estado o el gobierno. Sí, el Estado. Y de hecho, el que más frecuentemente viola derechos humanos
es el presidente López Obrador en las conferencias de prensa cuando acusa o menciona a alguien sin un debido proceso como culpable, que dice que es, lo señala, en fin. Eso está violando la presunción de inocencia, que es uno de los derechos que está en la Constitución. Entonces, todas esas sumadas en promedio por conferencia que duran 120 minutos en promedio, el presidente dice pues algo así como unas 115, 120 por conferencia. Es decir, si quitamos el tiempo... Entre esos cuatro rubros, digamos. Si sumamos estas afirmaciones y quitamos el tiempo de quienes preguntan, los silencios del propio presidente y las intervenciones de otras personas, te diría que prácticamente todo lo que dice el presidente en las conferencias de prensa, prácticamente todo es falso, engañoso o no se puede probar. Para eso sirve. Y es por eso que nosotros decidimos, después de escuchar algunas conferencias de Claudia Sheinbaum y decir ella que va a hacer el mismo formato de 7 de la mañana, que lo va a coordinar las mismas personas que coordinaban las del presidente, y ver cómo ella trata de darle la vuelta y tiene las mismas respuestas del presidente López Obrador, pues la verdad es que va a ser lo mismo. ¿Vas a hacer el ejercicio? No. Ya tomaron la decisión. Sí, no vale la pena, porque lo que nosotros quisimos probar y demostrar con toda esta evidencia quedó demostrado y probado. Okay. Normamos el criterio respecto de qué es la conferencia de prensa y para qué sirve. Okay. Nos costó al principio porque decían, no es cierto que el presidente dice mentiras. Bueno, pues es que ya véanlo. No es cierto que el presidente hace eso. Bueno, ahí están los datos. No es una cuestión, además, inventada por nosotros. La información es pública, cualquiera lo puede ahí verificar. Está, claro. No, ahí están los videos, ahí están las estenográficas. Y dado que vimos que Claudia Sheinbaum tiene la misma intención y además tiene el mismo estilo para contestar, responde de la misma forma y todo, pues la verdad es que va a ser un ejercicio de propaganda 6 años más. No tiene caso volver a demostrar algo que nosotros ya demostramos. Nuestro trabajo ya está hecho. A ver, sí, entiendo que hayan tomado la decisión de ya no hacer el ejercicio, pero déjame preguntarte esto. El presidente, el todavía presidente López Obrador, tiene su propio talento para esto, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si Claudia lo tenga y lo pueda sostener, porque son estilos, porque son formas y porque es muy desgastante, ¿no? Aunque sea lo único que haga el presidente, es muy desgastante. O sea, ¿quién tiene el poder y el dominio de hablar por más de 2 horas todos los días de nada? Sí. De todo y de nada. De entrada te diría alguien que no tiene otra cosa que hacer en el día. Exacto. ¿No? Cuando me preguntaban si yo creía que Claudia Sheinbaum iba a seguir las conferencias, yo les decía, yo creo que no. Yo también. Porque va a hacer giras y va a salir a los estados entre semana. Y pues la verdad es que las giras cansan. Despegar y aterrizar 2 o 3 veces en el día, más el estrés, más la gente, en fin. Y supongo que ella sí va a viajar al extranjero. Pues yo también pensaría. Pero cuando vi que las va a hacer diario de 7 a 9 de la mañana, pues la verdad también dije, a lo mejor eso de que iba a salir diario de gira o que iba a tener una forma diferente de gobernar, a lo mejor también ella va a hacer home office como su jefe, ¿no? Ya. Ahora, pero sí tiene un especial talento el presidente López Obrador para eso. O sea, a mí me parece genial lo que ha hecho López Obrador, ¿no? Es decir, durante 6 años, bueno, o 30, o los que quieras, es eso, 30, pero 6 años, ¿no? En su administración. Estar diciendo esto que tú dices, o es falso, son verdades a medias, o son promesas, etcétera. No es una tarea fácil, ¿eh? No, pero sí es un hecho también que no es un número infinito de afirmaciones. Son realmente contadas, pues no son más de... Nada más las vuelves a repetir y las vuelves a repetir. Y las ha repetido, como dices, no en estos 6 años. Lleva haciéndolo más de 20, quizá 30 años. Claro. Y las frases y las historias y las anécdotas lleva contándolas 30 años. Y si viéramos, tuviéramos una forma de ver una ventana hacia cuál de los momentos del presidente López Obrador está atrapado en el tiempo, yo te diría que está atrapado en 2 momentos. Uno es cuando él sale del PRI y va y funda junto con Cuauhtémoc Cárdenas y otros el Frente Democrático Nacional en el 88. Y luego, que se convirtió en el PRD. Y otro, el sexenio de Felipe Calderón.
Y entonces, pues imagínate cuántas veces habrá contado lo que vivió, lo que opina, lo que dijo, el momento de García Luna, en fin, todo, ¿no? Pues cómo le rebates algo que él sintió. Entonces, pues es una anécdota que puede seguir contando toda la vida. La pregunta que haces es interesante porque también podríamos ver... Exacto, ella tendrá esa capacidad de contar la historia y sobre todo la credibilidad asociada que tiene López Obrador, quien lo vivió y lo experimentó, a Claudia Sheinbaum, que pues en ese momento, como hasta hace relativamente poco, era o es subalterna de López Obrador. Sí, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a estar complicado. Digo, tendrá sus propias historias y anécdotas, claro, no lo dudo. Pero pues estas son las que nos han contado en estos años, ¿no? O sea, si a mí me dijeran que voy a llegar a hacer un noticiero, ¿no? Que lo ha venido haciendo una persona durante... Yo lo primero que haría es cambiar el formato, claro. ¿no? Sí, no repetir lo que dijo. No repetir lo mismo. Claro. Porque, sí, o a menos que seas pues alguien las comparaciones son odiosas. Por supuesto. ¿No? Y ¿sabes algo más que también creo que es interesante pensar qué va a suceder? Es, ¿qué va a hacer el presidente López Obrador sin el spot? Sin el espacio al que está acostumbrado a hablar todos los días. ¿Realmente vamos a dejar de ver al presidente López Obrador meses, semanas, días? ¿O buscará una forma en la cual acote lo que diga Claudia Sheinbaum durante la semana? Pues depende, ¿no? De lo que diga. Imagínate eso. O sea, la presidenta declarando algo y a los 2 días el expresidente, el presidente López Obrador, corrigiéndole sí, corrigiendo. Y sobre todo, pues no debemos olvidar algo muy importante. Esta elección, del resultado, como haya sido, quienes ganaron, del tamaño que fue, todas y todos, gobernadoras, gobernadores, senadoras, senadores, diputadas, diputados, alcaldes, alcaldesas, todos se lo deben a López Obrador. Sí, claro. Incluyendo a la propia Claudia. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Quién controla al partido? ¿Quién controla el movimiento? Y yo creo que algo similar pasará, como en Venezuela, se sigue votando a Chávez, a pesar de que murió ya hace varios años. A mí me parece que la elección del 2030, la del 27, la del 2030... va a seguir así. Será sobre López Obrador. Ya. Ahora, ¿cómo resumirías tú esta estrategia de comunicación del presidente? ¿Exitosa? Pues mira, porque a él le ha dado muy buenos resultados, por supuesto, ¿no? Si no hubiera sido exitosa, lo hubiera dejado de hacer. Sí, claro. Y lo que hizo el presidente, como siempre, es doblar la apuesta. Le puso secciones, redireccionó los ataques. Es un programa. Es un programa. Es un programa. Tiene sus secciones, hasta de entretenimiento, espectáculos, todo. Un entretenimiento y una lista de canciones que no son mis favoritas, pero es lo que le entretiene a él. Exacto. Y a él le funciona. Pero otra vez, le funciona porque acaba siendo solo su acto de gobierno de todos los días. Y si no hiciera la conferencia de prensa, ¿en qué estaría trabajando? ¿Dónde se demuestra que el presidente hizo algo ese día, no? Es por eso que, pues, a lo mejor la estrategia de decir, no vamos a estar haciendo giras, no vamos a estar inaugurando cosas porque no hay cosas que inaugurar, no hay cosas que revisar, no podemos ir en carreteras que están descuidadas, no podemos tomar vuelos de aeropuertos que están saturados. Mejor... Desde aquí. Desde aquí, y cualquier cosa, tomas una llamada, ¿no? Ahora, al presidente López Obrador se le perdona casi cualquier cosa, ¿no? Sus votantes, sus seguidores, etcétera. Yo no sé si pase lo mismo con la presidenta electa. Sí, hay que ver cuál es la transición de los movimientos. En otros países, la segunda versión, la segunda parte, que ya sabemos que dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Nunca fueron buenas. Y si la primera no estuvo tan buena, imagínate. Pero la idea aquí de lo que pudiera seguir con el liderazgo del movimiento es realmente la gran incógnita. ¿Qué tanto los diferentes liderazgos, llamémosle así, dentro del movimiento de López Obrador, buscarán por sí solos tomar control de ciertos segmentos, regiones,
grupos políticos. ¿Qué tanto, quién controla a quién y quién tiene influencia sobre quién? O todos están alineados directamente con López Obrador. En el momento en el que López Obrador suelte eso, vamos a empezar a ver realmente pues varios movimientos. Yo creo que ahí está... Ahora, ¿se puede heredar? Difícil. ¿Es difícil? Sí. ¿No ves a alguno de los hijos del presidente López Obrador? Digo, él dirá que tiene pues derechos de autor, de Morena, ¿no? Claro. Es el creador, él inventó el movimiento. Sí. Mira, las dinastías en política, en especial en este mundo de candidatos que se necesitan, candidatas y candidatos fuertes, no necesariamente son exitosas. Incluso, por ejemplo, lo vemos en Estados Unidos. Sí, claro. Recientemente, ¿no? Bush logró hacerlo, pero Hillary no. Ahora decían que Michelle Obama podría ser. Y no le entró. Pero mucha gente no le gusta esto de estar repitiendo. Ve en Argentina lo que pasó con Cristina Fernández. Y pues yo creo que en Venezuela funciona porque pues es una dictadura militar. Porque es Venezuela. Sí, porque es una dictadura militar, son militares, ¿no? O propia Cuba, ¿no? Entonces yo creo que hay otros factores de legitimación. A mí me parece que los hijos no están interesados en hacer política partidista, harán de otra cosa, quizá, no sé, pero política partidista, el movimiento, mítines, es complicado. Yo veo más bien que ahí hay una gran oportunidad para la oposición, que por cierto, independientemente de los liderazgos que actualmente existen y los que siguen, que son copia de lo mismo, por cierto, claro, idéntica, pues tienen oportunidades en ir construyendo desde lo local. La mayoría de las capitales de los estados están gobernadas por políticas y políticos que no son de Morena. Sí, entonces, por el frente. Pues de ahí a los estados y de ahí al país, pero pues eso tardará un rato. Ahora, Spin, ¿qué vamos a esperar de Spin ahora? Mira, nosotros hacemos estrategias de comunicación, manejo de crisis, análisis político, lo seguiremos haciendo. ¿Pero va a ser más del ámbito privado o vas a hacer cosas públicas? Tenemos de los dos, trabajamos con los dos. Y nos gusta las dos cosas. Entonces yo creo que seguiremos haciendo algo de esto y pues creo que algo que nos ha caído como una responsabilidad buena es que cada vez que presentamos un análisis, lo documentamos, ponemos a disposición de toda la gente, es público, quien sea, claro, toda nuestra información, los análisis, las bases de datos, todo lo que hacemos para que cualquiera pueda replicarlo. Es un principio de ciencia básico, que alguien pueda replicar lo que alguien más hace. Entonces, en ese sentido, seguiremos haciendo eso. Creo fervientemente que entre más transparencia haya en este tipo de análisis, más difusión puede haber y mejor discusión con datos, no con opiniones, puede existir en un debate que además pues vamos a seguir haciéndolo. No porque haya ganado un partido la gente pues va a dejar de opinar de política. Sí, o no porque la selección no ganó el mundial pasado le va a dejar de gustar el fútbol, ¿no? Claro. Al contrario. ¿Qué ves ahora con las reformas del presidente finalmente? Mira, yo creo que hay ¿Ya que sea octubre o qué? Sí. No, mira, esta situación de un Congreso de este porcentaje, pues la verdad solo había estado anteriormente con el PRI. Y hace muchos años. Pero en ningún momento, incluso con mayorías más altas, sin sobrerepresentación, es decir, lo ganaban tal cual, el PRI nunca se volvió loco. Es decir, podrían haber modificado una constitución 360 grados, completamente diferente, volteada, por -1, y nunca lo hicieron. Hacían ajustes. Es cierto que había una especie de péndulo de izquierda a derecha en términos económicos, pero la verdad es que no se fueron completamente al otro extremo. Quienes se fueron al otro extremo pagaron los costos posteriormente. Y esta es la gran oportunidad que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum, las mayorías que tiene el Congreso y el presidente López Obrador, que decimos seguirá siendo una influencia, un polo importante. Si no se vuelven locos y administran el cambio, llamémoslo así, administran ahora sí lo que ellos llaman su transformación, pueden mantenerse un buen rato en el gobierno. En el poder, claro. Pero el país que hoy
reciben con esta mayoría es muy diferente al mundo y al país que había en los 70s o en los 80s, que es la idea que trae el presidente López Obrador. La integración económica con Estados Unidos, te diría, es la primera gran diferencia y además que sería la más importante para pensar en un giro completo de respecto 180, ¿no? de ciertas cosas. Entonces, en esa parte yo veo... Se va a imponer la realidad. Que no pueden, aunque quisieran, realmente están ya delimitados por un entorno diferente mundial y regional. Y por otra parte, creo yo también que esta crisis es una gran oportunidad para la oposición. La oposición que ha estado peleándose por ver quién se queda, quién tiene los puestos, el dinero de los partidos, en fin, tiene una gran oportunidad para también... ¿Quién agandalló el partido? No, bueno, ¿no? Ya, otro día platicamos de eso, pero una lista, pueden hacer una lista de lo que ellos creen que puede ser benéfico para México y sentarse a platicársela, aunque sea presentársela a la mayoría de Morena, que a lo mejor no tienen todas las ideas en su lista. Podrían sugerir, podrían negociar, ¿pero podrían ves empezar. a Morena en ese ánimo? Pues no, ahorita no. No. Y la oposición tiene que aprender también a sentarse y platicar. A lo mejor algunas de las ideas pueden ser interesantes y pueden empezar a intercambiar. Porque este escenario de un partido hegemónico ya lo hemos vivido antes y cambiamos a multipartidismo. O sea, no es algo que esto va a durar, no creo, 70 años. Pues va a estar interesante a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Siempre es interesante, sí. Y siempre es interesante verte y un gusto verte. Muchas gracias, Te lo Adela. agradezco mucho, Luis. Al contrario, un gusto ¿Estás saludarte. preparando otro libro o no? Sí, pero no de mañaneras. Estamos viendo de qué. Todavía...